Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Ya. Chicos. Sí, se escucha bien. Muy bien. Me observan mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Ya. Nosotros, si bien es cierto, estamos en el área de comunicación, ¿cierto? Pero nos encontramos en el quinto año de segundo bimestre, por ende, vamos a seguir hablando de la literatura. ¿Pero qué tipo de literatura nosotros vamos hablando, chicos? A ver, ¿quién recuerda? En el primer bimestre, ¿de qué tipo de literatura hemos estado iniciando? Literatura griega. ¿Cómo? Literatura griega. Claro, la literatura griega, pero esa corriente literaria pertenece a la literatura universal. ¿Por qué nosotros hablamos de la literatura universal? Porque eso gira en torno a nivel mundial, ¿cierto? Gira en torno a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se va a hablar en diferentes lugares, en diferentes países. No solamente hablamos a nivel del Perú, sino hablamos de diferentes países y los aportes son gracias a la historia y a la cultura. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de un primer movimiento que va a continuación del anterior movimiento que hemos hablado, que es el Renacimiento. ¿Ya? Es el Renacimiento. ¿Qué entendemos por Renacimiento? A ver, ¿quién tiene algo al respecto? ¿Qué ideas se tiene al respecto? A que se renace. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? A ver, nosotros vamos a hablar del movimiento del Renacimiento, pero ¿qué les viene a la cabeza cuando nosotros hablamos del Renacimiento? ¿Qué querrá decir? ¿De qué hablaremos? ¿A qué nos referiremos? Como revivir. ¿Cómo? Algo como revivir de nuevo. Ya, revivir, muy bien, se relaciona mucho con ello. Renacer, ¿cierto? Tiene mucho relación con ello. Muy bien. Entonces, ¿qué observamos aquí en la imagen? A ver. ¿Quién me puede decir al respecto? ¿Qué observamos ahí? En la imagen que les estoy mostrando, ¿qué estamos observando? Un cuerpo, un hombre. ¿Un cuerpo? ¿Qué más? ¿Qué más observamos? ¿Solamente un cuerpo vemos? Es como de una historia. Ya, una historia, pero si bien es cierto, se fijan ahí que el cuerpo humano, ¿dentro de qué está? De un círculo, un cuadrado. En un círculo. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Y está extendido sus brazos y piernas, se ve como que hubiese dos personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir ello? Se va a girar en torno, ¿sí? Al ser humano. El Renacimiento va a ir en torno al ser humano. ¿Ya, chicos? Nos vamos a centrar en ello. Entonces, ¿cuál es la meta, el objetivo del día de hoy? Es que ustedes logren analizar la corriente literaria, ¿sí? Y sus características de las obras que van a formar parte del Renacimiento. Ahora, ¿quiénes son los máximos representantes del Renacimiento? Va a ser Shakespeare y las diferencias entre ellas, teniendo en cuenta su temática, ¿ya? Entonces, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural, es un movimiento cultural que va a girar en torno, ¿sí? Recuerden que nosotros cuando hablamos de la literatura no solamente nos vamos a centrar, ¿sí?
en la literatura o en la forma de escritura que nosotros se vaya a regir. Si no, vamos a hablar de la pintura, de la cultura, de la música, de la arquitectura. Entonces, las mismas características, pero cada uno o cada manifestación artística va a ser independiente, ¿ya? Solamente sí que sus características se van a relacionar mucho con ellos, ¿sí? Entonces, es un movimiento cultural que se va a originar ¿dónde? En Europa. ¿Ya? Se origina ¿dónde? En Europa, pero en Europa occidental, durante los siglos XV y los siglos XVI. ¿Ya? Durante este periodo de tiempo de los siglos se va a originar el Renacimiento. ¿Ya? Ahora, ¿qué hablamos también del Renacimiento? Que es un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? El Renacimiento es ese periodo de transición entre la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Entonces, en ese intermedio se va a encontrar el Renacimiento. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Chicos, ¿Y como dijo? hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna pregunta respecto a lo que les estoy explicando? No, No, nada, todo todo claro. claro. Oh, claro. Muy bien, entonces recuerden, ¿dónde surge el Renacimiento? En Europa, En Europa. ¿Durante qué siglo se va a desarrollar? 15 y 16. 15 y 16. ¿Cómo se le considera el Renacimiento? ¿Qué tipo de periodo cuenta? La edad moderna la de la Edad transición. Media inició. Es un periodo, el Renacimiento forma parte del periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿dónde se origina? El Renacimiento se va a originar o va a nacer ¿dónde? En Florencia, en la ciudad de Florencia, en Italia. ¿Ya? El Renacimiento va a nacer en la ciudad de Florencia, en Italia. ¿Va a ser fruto de qué? Del humanismo. Fruto del humanismo. ¿Ya? Que va a determinar una nueva concepción del hombre y del mundo. Entonces, se va a centrar mucho en el ser humano, que va a determinar qué cosa, la concepción del hombre y del mundo. Va a girar en torno a ello la temática, o mejor dicho, lo que ellos van a escribir. ¿Ya? Y la sustitución del teocentrismo medieval por el antropocentrismo. ¿Qué quiere decir? La sustitución del teocentrismo medieval y el antropocentrismo. Muy bien, entonces, ¿por qué nos regiremos o por qué nos referimos en el teocentrismo y en el antropocentrismo? ¿Por qué nos basamos o por qué decimos el teocentrismo, chicos?
¿Cómo dijo, profesora? Disculpe. A ver, ¿por qué decimos teocentrismo? ¿A qué nos referiremos? Algo así como un teatro o ¿Nos centraremos en el teocentrismo? ¿Teatro será? A ver, cuando nosotros nos centramos en el teocentrismo, teo viene de divinidad, ¿ya? De la divinidad. ¿Qué quiere decir ello? Que nos vamos a referir mucho a Dios. Entonces, va a sustituir ¿qué cosa? La creencia, las divinidades medievales, por el antropocentrismo, por el ser humano, ¿ya? Por la humanidad. Entonces, se va a hacer el centro ya no las divinidades, sino el ser humano, ¿ya? ¿Me dejo entender? sí. Muy bien, entonces el teocentrismo se gira en torno a Dios, ¿cierto? Y el antropocentrismo en cuanto al ser humano. Ahora, sus principales exponentes, ¿a quiénes nos vamos a referir? ¿Cómo dijo? A ver, ¿quiénes tenemos a los principales exponentes que se van a hallar en el campo de las artes? ¿Qué quiere decir? No solamente no solamente en la cultura, ni en la música, ni en la pintura, sino se van a referir a todos esos campos, no solamente en la literatura. Entonces, sus principales exponentes van a hallar en esos campos. Vuelta a la antigüedad. Se va a aplicar como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina. ¿Qué quiere decir ello? Se va a volver a hablar de ellos y a la contemplación libre de la naturaleza. ¿Ya? Se va a hablar de ellos también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber algunas costumbres grecolatinas respecto, ¿sí?, a la historia. Entonces, de lo que se había dejado de lado, se va a empezar a hablar, pero solamente a grandes rasgos, ¿ya? De la naturaleza también, ¿ya? Ahora, ¿cómo será la literatura del Renacimiento? Que si quiero trabajar viendo videos de YouTube. ¿Cómo considerarán de qué temas hablaremos en la literatura del Renacimiento? Sobre cómo los dioses renacían o algo así. ¿Cómo será la literatura del Renacimiento, chicos? En base a lo que les acabo de explicar, ¿a qué nos referiremos? Pues al nacimiento de los dioses.
Ya, puede ser. ¿De qué Que más? me contactó me dijo que si es que tú pagas, que recuperaron la literatura clásica. pero me dijo, Ya, no, puede tú ser. ahorras ese sueldo, Pero en tú base a lo que pagas. les acabo de explicar, la historia en torno a qué rige. ¿Cómo surge la historia y cómo renace, perdón, la literatura? A ver, si hemos dicho que el contexto histórico a qué se refiere, que va a girar en torno al ser humano, a su tipo de pensamiento y a la humanidad, ¿cierto? A la música, a lo que ellos van a manifestar, ¿cierto? Entonces, la literatura de ese tiempo va a girar en torno a ello. Lo más importante va a ser el ser humano. ¿Sí? Y se va a difundir con gran fuerza gracias a qué, ya que en esta época va a aparecer la imprenta. Entonces, gracias a ello, va a aparecer, mejor dicho, se va a llegar a difundir con más énfasis, o mejor dicho, va a llegar a más lugares, ¿ya? A más lugares. ¿En qué año aparece? En el año 1450 y se va a difundir con mucha más fuerza, ¿sí? Entonces, sus primeras manifestaciones literarias del Renacimiento, ¿dónde va a surgir? En Italia. Y va a estar caracterizado, ¿por qué? Por la recuperación humanista, por la recuperación del ser humano, ¿sí? Y de la literatura clásica grecolatina. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, ¿cómo se conoce a este movimiento literario, aparte de llamarse como el Renacimiento? Se le va a denominar como el Dolce Stil Nuovo, ¿ya? Porque es una terminología italiana que se va a relacionar mucho cómo se va a significar el dulce estilo nuevo. Entonces, va a haber un estilo nuevo que van a ser los escritores de esta época, que van a basarse mucho en la lírica amorosa, que se va a desarrollar ¿dónde? En Florencia en el siglo 13, ¿sí? Entonces, el dulce estilo nuevo se va a girar mucho en la lírica amorosa, ¿ya? De esa época. ¿Quiénes son sus representantes? Guido Guinizelli, Guido Gavalgani y Tino de Pistoia. Son sus tres grandes representantes de esta época que va a girar en torno a su forma, a su metodología. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? No. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Muy bien, entonces tenemos a tres grandes representantes de la literatura del Renacimiento, que van a desarrollarse ¿dónde? En Italia, en Florencia, en el siglo XIII. Eso hay que tenerlo muy bien en claro, ¿ya chicos? Ahora, ¿qué características va a tener esta literatura de esta época? El Dolce Stil Novo, ¿ya? Que es, en español, es el dulce estilo nuevo. Como ustedes ven, no hay mucha modificación respecto a la escritura y a la pronunciación a lo italiano, ¿sí? ¿Qué nos va a presentar los escritos de esta época? La sinceridad en la expresión de los sentimientos, ¿ya? En la sinceridad, ¿qué quiere decir? Que van a plasmar tal y como se llega a manifestar, ¿ya? La sinceridad en la expresión de los sentimientos, se van a mostrar tal cual son durante esta época, pero se va a llegar a presentar también el locus amoenus, que va a ser un término literario que se va a referir a un lugar idealizado de seguridad o de tranquilidad. ¿Ya? Se va a referir ¿a qué? A un término literario, a un lugar idealizado, que se va a idealizar mucho. Y la tranquilidad, ¿qué quiere decir? Que el sentimiento que vayan a tener o las idealizaciones que ellos vayan a tener, van a verlo representando en los escritos en un terreno bello, lleno de tranquilidad, que va a dar paz, ¿cierto? Va a haber cierta musicalidad en cuanto a la escritura y a la pronunciación, porque es mucho de lírica, a la suavidad, a la elegancia y eufonía en la expresión formal, en la escritura, ¿ya? Un amor concebido como una experiencia trascendente, ¿ya? Un amor concebido como una experiencia trascendente y va a poner en contacto al enamorado con la sabiduría, la felicidad y lo divino. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se va a mostrar como personaje principal dentro de las historias va a ser un conocedor, va a ser un erudito, no solamente se va a centrar en lo subjetivo o en lo amoroso, sino va a tener mucho en cuenta la sabiduría, lo intelectual y lo divino también va a formar parte de su característica sentimental. Ahora, si bien es cierto, hemos hablado de muchas corrientes literarias y hemos dicho que cada uno de los escritores que van a representar sus escritos van a hacer, ¿sí? Una representación o van a tener un eje de, ¿qué se puede decir? Que va a girar en torno a una admiración, ¿no? Por ejemplo, en la literatura griega, ¿qué plasmaban los escritores de esa época? Por ejemplo, Homero, ¿qué es lo que plasma en sus escritos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué es lo que plasman, chicos? A ver, había alguno de ustedes que me estaba mencionando, ¿no? Que hablábamos primero de la literatura grecolatina, ¿cierto? Profesora, está ahí. ¿Por qué no explica? Afner, no te logré escuchar muy bien.
Afner, ¿mencionaste algo al respecto? Solo que continúe, no con la clase, porque estamos ahí viendo nomás. Ah, ya no, les decía, hace un momento cuando yo les preguntaba de qué literatura habíamos hablado las clases pasadas, uno de ustedes me manifestaba que hablábamos de la literatura grecolatina. Entonces, por ejemplo, les decía, ¿no? ¿Qué es lo que plasman los escritores grecolatinos en un inicio? ¿Qué es lo que plasman en sus historias? En sus escritos, mejor. ¿De qué habla, por ejemplo, la Ilíada, la Odisea? ¿De qué nos habla? De aventuras y de guerras. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos dice respecto al Renacimiento? Nos dice de que ellos van a plasmar mucho respecto al sentimiento, pero a un sentimiento lleno de sabiduría, ¿sí? Va a plasmarse en ello. ¿Ya, chicos? Entonces, va a ser referente a él. ¿Cómo dijo? Les decía, si bien es cierto que el Renacimiento va a hablar mucho del sentimiento, de la sabiduría, va a ser la combinación de todo ello, ¿cierto? Entonces, los escritores de todas las épocas van a plasmar mucho lo que es, ¿no? Por eso les decía, la literatura grecolatina, ¿qué nos plasma? Nos va a plasmar las guerras, que era lo común en esa época. Entonces, aquí, por ejemplo, era la inspiración para ello, era lo común, lo que sucedía en la época. Entonces, para los renacentistas, dentro de esta época va a ser la mujer. La mujer va a ser una musa de inspiración, ¿ya? La musa de inspiración va a ser la mujer, va a girar en torno a ellos, que lo van a mostrar como un ente de salvación, ¿no? Como la salvación del alma, ¿sí? Ahora, el ser angélico va a ser la mujer de naturaleza celestial, se va a ver representado de esa manera y se va a ver el sentimiento amoroso de una persona hacia una mujer, ¿sí? Lo divino, las divinidades que van a ser partícipes dentro de la historia como un ente de salvación, ¿sí? Y lo intelectual, ¿no? Que el hombre que va a seguir en torno a la historia va a ser aquel que va a conocer de muchos temas y va a poder sobresalir de cualquier obstáculo. Entonces, ¿cómo se le denomina a la mujer dentro de esta época? Como la dona angelicata, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna consulta respecto a las características del Renacimiento o el llamado estilo nuevo? No, todo claro. Entonces, seguimos. Ahora, ¿quién es uno de los grandes representantes de esta época? Va a ser Dante Alighieri, ¿ya? Dante Alighieri es uno de los grandes representantes dentro de esta época que nos va a dar a conocer diversos temas amorosos, ¿sí? Temas respecto también a la divinidad. Es un hombre erudito que va a conocer de muchos temas y de esos temas va a ir plasmando dentro de sus historias que van a escribir. Y es uno de los grandes representantes que se va a trascender a nivel mundial, en el cual se va a llegar a estudiar y hacer tesis respecto a él. Entonces, Dante Alighieri, ¿dónde nace? Nace en Florencia en el año 1265 y falleció en Ravenna en el año 1321, que va a ser un perfecto ejemplo del humanista, del ser humano, ¿sí? Y va a escribir en la lengua vernácula, que va a ser la lengua nativa de Italia, que ya a través del tiempo se va a ir formando o se va a transformar en la lengua originaria nativa de Italia, el cual va a ser un decisivo impulso, ¿no? Como lengua
Entonces, Dante Alighieri, ¿dónde nace? Nace en Florencia y él fallece en Ravenna en el año 1321. Es un perfecto ejemplo de humanista, ¿sí? El cual escribió en la lengua vernácula nativa de Florencia, ¿sí? Si uno consigue la escritura o libro originario de las obras de esta época, no va a encontrar, ¿sí?, alguno de ellos que vaya a ser entendible su escritura y va a tomar un decisivo impulso como lengua de expresión literaria y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguno de ustedes conoce alguna obra literaria de Dante Alighieri o no? Chicos, ¿alguna vez alguno de ustedes habrá escuchado alguna obra literaria de Dante Alighieri? ¿O no? ¿O alguna vez no ha escuchado respecto a él? ¿Ninguno? Muy bien, entonces, ¿cuál es una obra literaria mayor, o mejor dicho, qué obra literaria es la que tiene mayor exposición o se va a llegar a estudiar? Es la llamada Divina Comedia, escrita por Dante Alighieri. Es una obra maestra de él. Él va a escribir en tercetos encadenados, ¿sí? Que tiene una secuencia de escritura, ¿sí? Y va a tener una forma métrica que va a estar inventada por Dante. ¿Ya? Él va a inventar esta metodología. Y el propio autor va a estar acompañado del poeta latino Virgilio, que va a recorrer el infierno y el purgatorio hasta que Dante va a estar ya acompañado de Beatriz y va a contemplar el paraíso. ¿Sí? Entonces, él va a ser el propio autor, ¿no? Mejor dicho, el personaje principal de esta obra literaria, ¿sí? El cual va a estar acompañado de un poeta que va a servir como el ente de sabiduría, como lo intelectual, que le va a ayudar a continuar por los diversos caminos, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión, ¿sí? Y va al final que va a llegar a Beatriz, que es la musa de inspiración de Dante, como un ente de salvación. Y junto a ella va a contemplar el paraíso. Va a ser destacado por energía expresiva, va a estar mucho de expresión respecto a los sentimientos, va a haber un desgarro emocional y originalidad de sus imágenes, ¿sí? En cuanto al libro, ¿no? Y su tema central va a ser el destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana, ¿ya? El destino trascendente y la reflexión acerca del alma humana. Se va a desarrollar mucho, ¿sí? ¿Hasta ahí me dejo entender o alguna duda? Claro, todo. Muy bien, recuerden que al final mi persona hace preguntas respecto a lo que les estoy mencionando para que ustedes, para así poder registrar la asistencia. Así que si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. ¿Sí? Entonces, su tema central, ¿cuál es? El destino trascendental y la reflexión acerca del alma humana. Va a estar destacado, ¿por qué? Por energía expresiva y desgarro emocional, tengan en cuenta ello, ¿ya? Otro de los grandes representantes es Geoffrey Chaucer, que va a ser nacido y fallecido en Londres, ¿ya? Él nace en el año 1343 y fallece en el año 1400.
¿sí? Es un innovador lingüístico y va a considerarse como el padre de la literatura inglesa moderna. Y su éxito va a ser por el lenguaje, ¿no? Que él va a manejar por ser un innovador lingüístico, ¿sí? Y va a ser visto como parte de la tendencia histórica general hacia la creación de una literatura muy vernácula, ¿no? Nativa. El término vernácula deriva de nativa, ¿ya? Una de sus grandes obras son los cuentos de Canterbury, que va a dar a conocerse, ¿sí? En el siglo XIV y es una de las más grandes obras importantes de la literatura inglesa, el cual va a contar los viajes desde Southwark a Canterbury para visitar el templo de Santo Tomás de Becket, ¿sí? Unos ciertos peregrinos. Luego tenemos a Francois Villon, ¿sí? Que va a nacer en París en el año 1431 y él desaparece en 1463. A él se le alude como el poeta maldito, ¿no? Que va a ser un ser marginal, ¿no? Él, debido a sus escrituras y a la temática que él va a plasmar. Sí, muchos de los estudiosos lo van a exaltar como el más ilustre y genuino, ¿no? Precursor de la poesía maldita que él va a tener. Sí, debido a sus escritos. Él no va a renovar la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados, ¿no? De la cultura medieval. Él lo que va a plasmar es cómo se manejaba la literatura de esta época y va a conocer a la perfección y los va a animar con su propia original personalidad. Él va a plasmar una de sus grandes obras, es la Balada de los Ahorcados, que va a narrar su vida, ¿no? Que va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades, hambruna y epidemias, que va a ser acusado de asesinar a un religioso Philip Somers y él va, debido a ello, va a ser obligado a huir, ¿sí? Ya que después de un tiempo va a ser perdonado, pero nuevamente regresa al crimen y va a volver a ser encarcelado. Entonces, a él se le va a torturar y va a ser condenado a la horca, pero justo cuando él está siendo condenado, va a ser apelado. Entonces se va a conmutar, ¿qué quiere decir? Se va a detener por 10 años de destierro de París, ¿no? Y se va a perder su rastro a raíz de ello. Vamos a tener a grandes representantes del Renacimiento como Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, Montague y William Shakespeare, ¿no? Que al cual se le conoce como el cisne de Aibú. Sí, es padre del teatro inglés y pertenece al género dramático, teatro en el teatro. Muy bien, vamos a empezar. ¿Ya? Una de las grandes obras es Romeo y Julieta, ya que va a plasmar un amor puro, ¿no? Esta es una tragedia que va a contener 5 actos en el cual se habla de una pasión juvenil, ¿no? De los Montesco y los Capuletos, eran 2 familias que se encontraban enfrentadas, ¿no? Eran enemigas, en la cual en una fiesta se conoce Romeo con Julieta y quedan enamorados desde esa primera vez, ¿sí? Entonces Romeo con Julieta se deciden casar en secreto, ya que ambas familias eran enemigas y no se podían, mejor dicho, desarrollar una relación normal. Entonces, después de ello, después de que ellos deciden casarse, ¿sí? En secreto, ¿sí? Va a venirse las muertes de Mercurio Tobaldo, en el cual se le va a culpar a Romeo sin ser el culpable, en el cual es desterrado del lugar y va a temer no volver a ver a Julieta. Entonces, entre ambos deciden una pequeña estrategia para que puedan estar juntos. Pero lo malo es que aquí hay una muy mala comunicación. Romeo va a ser avisado de la supuesta muerte de Julieta porque Julieta planifica una muerte, ¿sí? Y retorna a Verona. Entonces, al retornar, Romeo cree que Julieta ha fallecido, entonces decide asesinarse con la daga de su espada, ¿sí? Con una daga. Entonces, al despertar, Julieta observa que Romeo está muriendo, entonces realiza lo mismo y ambos mueren, ¿sí? Entonces, esa es la historia de Romeo y Julieta, ¿no? ¿Qué es lo que se nota? Una mala comunicación y un amor puro que no se pudo concretar. Y Hamlet es todo lo contrario, ¿no? Que va a plasmar la duda y la venganza. Hamlet va a ser una tragedia también de 5 actos en el cual se va a escribir de Hamlet, ¿no? De la vida de Hamlet, que se va a encontrar con los fantasmas de su padre, ¿no? Y el cual le va a manifestar que la reina Gertrudis y su hermano Claudio lo habían envenenado, o mejor dicho, habían planificado su muerte. Entonces, Hamlet decide descubrir, está con esa duda y decide descubrir, ¿sí? Respecto a
a lo que en realidad había pasado. Entonces, ¿qué hace Hamlet? Planifica una obra teatral en la cual representa la muerte de su padre, en la cual observa dentro del público que Claudio se siente aludido, ¿no? O sea, ve ciertas actitudes que hace que se confiese el crimen. ¿Sí? Entonces, debido a ello, que Hamlet le enfrenta a su padre, a su madre, y se confirma la muerte de su padre. Entonces ahí Ofelia pierde la razón al enterarse. ¿Por qué? Porque Hamlet se confunde y mata al padre de Ofelia, pensando que era el rey Claudio, y ella se suicida, ¿no? Muere ahogada. Y llega su hermano Laertes a Francia y al enterarse de lo sucedido con su padre, pide venganza. Entonces salía Claudio, aprovecha ello y se junta con Laertes para poder matar a Hamlet. Entonces, nada de lo que él había planificado se llega a concretar, pero el juego de las espadas sí, y la espada que estaba envenenada le da a Laertes y es Laertes quien muere. Entonces Gertrudis, Claudia y finalmente la de Hamlet, ¿no? Entonces a la llegada de Fortinbras de Noruega le va a descubrir que se quedaría con el trono de Dinamarca, ¿no? Y Hamlet da manifiesto de que se cuente lo que en realidad había pasado, ¿sí? Entonces, eso es parte de la historia que va a girar en torno al Renacimiento. Vamos a ver un pequeño video para poder comprender mucho mejor, ¿ya? Elsinor, Dinamarca, siglo XIV o XV. El rey ha sido asesinado y su esposa se ha casado con Claudio, hermano del soberano. Es de noche y los centinelas hacen guardia en el castillo de Elsinor. Con ellos aparece Horacio, mejor amigo de Hamlet, hijo del rey asesinado. Los centinelas intentan convencer a Horacio de que han visto al fantasma del rey cuando éste se aparece de nuevo. Más tarde, Horacio se lo cuenta a Hamlet y este decide ir al lugar de las apariciones para verlo él mismo. El fantasma del rey se presenta ante Hamlet y le cuenta que su tío Claudio, el tío de Hamlet, lo asesinó vertiendo veneno en su oído mientras dormía. Por último, pide a su hijo que vengue su asesinato. Tras el encuentro, el príncipe duda si ha sido real. A su vez, Polonio, el chambelán, y su hijo Laertes prohíben a Ofelia su relación con Hamlet, ya que este es el príncipe y no debe estar con la joven. Esta obedece. Mientras, en el palacio se siente la preocupación por la invasión de Noruega liderada por Fortinbras. Además, el rey y la reina están intranquilos por el comportamiento de Hamlet. Claudio utiliza a dos amigos de Hamlet, Rosenkrantz y Guildenstern, para que averigüen qué le ocurre al joven. Hamlet lo recibe cortésmente, pero descubre que se trata de un engaño. A Ofelia también le alarma el extraño comportamiento de Hamlet, ya que este entró en su habitación y se quedó mirándola sin decir nada. Polonio llega a la conclusión de que la causa de la locura de Hamlet es un éxtasis de amor e informa a los reyes. Después, Polonio y el rey Claudio espían a Hamlet cuando habla con Ofelia pensando que están solos. Ofelia le devuelve unas cartas que Hamlet le envió. El príncipe se pone furioso y le insiste para que se marche a vivir a un convento. Un drama, vaya. A su vez, Hamlet no deja de pensar en el fantasma, por lo que decide recrear en una obra de teatro el asesinato de su padre. Toda la corte va a ver la obra, y cuando llega la escena del asesinato del rey, Claudio se inquieta y se retira del lugar abruptamente, demostrando su culpabilidad. Claudio, temiendo la locura de Hamlet, decide enviarlo a Inglaterra. Antes, la reina se reúne con su hijo para tratar de comprender su conducta. En esta conversación, Polonio se oculta tras una cortina para espiar y contárselo a Claudio. Hamlet reprocha a su madre el matrimonio con su tío. En ese momento escucha un ruido detrás de la cortina y pensando que es el rey, lo apuñala, causando la muerte de Polonio. Después aparece el fantasma y Hamlet le habla. Sin embargo, la reina no puede verlo ni oírlo y asume que el príncipe está totalmente loco. Finalmente, Hamlet se lleva el cuerpo de Polonio y lo oculta. Más tarde, parte hacia Inglaterra. Ofelia enloquece y comienza a desvariar y cantar, mientras su hermano Laertes regresa de Francia para vengar la muerte de su padre. Claudio delata a Hamlet. En ese momento llega una carta de Hamlet en la que cuenta que su barco fue atacado por piratas, por lo que ha retornado a Dinamarca tras ser liberado. Por este motivo, el rey y Laertes planean una pelea contra Hamlet, en la que Laertes tendrá una espada envenenada para así tener más posibilidades de matarlo. En caso de que fallara, Claudio ofrecerá a Hamlet una copa de vino envenenada. Luego llega la reina para informar de que Ofelia se ha suicidado ahogándose en un río. Tras el entierro de Ofelia, en el castillo, Hamlet cuenta a Horacio que encontró una carta de Claudio en la que mandaba matarle al llegar a Inglaterra.
pero él la modificó pidiendo la muerte de Rosencrantz y Guildenstern. Un cortesano corta la conversación informando a Hamlet sobre el duelo con Laertes. En el duelo, Laertes hiere con su espada envenenada a Hamlet, pero este sigue luchando. Luego se intercambian las espadas y Hamlet termina hiriendo a Laertes con su propia espada envenenada. A su vez, la reina Gertrudis muere al beber por error la copa envenenada. Laertes, arrepentido, confiesa a Hamlet que la trampa del vino la ideó el rey. Hamlet, encolerizado, por fin hiere al rey y le hace beber de su propio veneno, cumpliendo la venganza que anhelaba su padre. Hamlet, antes de morir, le pide a su fiel amigo Horacio que cuente la verdad sobre lo sucedido y que declare al príncipe Fortinbras heredero del trono. Este se presenta tras la muerte de Hamlet y ofrece un funeral militar en honor a Hamlet. La traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral son temas básicos en esta obra. ¿Qué te ha parecido? ¿Lo habías leído? Déjanos en los comentarios qué otro libro te gustaría que resumiéramos. Y si quieres ver más, mírate estos resúmenes. Ah, y suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia, chicos? ¿Qué les pareció la historia, chicos? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Lo habían escuchado? ¿Lo habían leído? Quizás. A ver, Walter, Ana, Afner, Ruth. Sí, un poco se entendió. Interesante la historia. ¿Qué es lo que les sorprende de la historia de Hamlet? ¿Cómo? ¿Qué es lo que les causa curiosidad, o mejor dicho, les sorprende, los conmueve, o mejor dicho, qué es lo que destacan de la obra de Hamlet? La forma en que se vengaron del rey. La forma en que se vengan del rey, ¿no? Cómo es que él va a tener mucho, también hay un sentimiento amoroso, ¿cierto? Entre Hamlet y Ofelia que no se llega a concretar. ¿Por qué? Por estas decisiones inapropiadas, ¿cierto? Luego, ¿qué tenemos? El pensamiento, ¿no? Divino, ¿cierto? Que se aparecen estas almas. Entonces, a manifestar la realidad de la muerte, ¿no? Y luego tenemos la finalización, ¿no? De cómo es que se va a ir desarrollando esta metodología, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces, ¿cuándo surge el Renacimiento, chicos? ¿Dijimos? ¿Cómo? ¿En qué año surge el Renacimiento? ¿En qué siglos? ¿Durante qué siglos se da el Renacimiento? XV y XVI. En el año 15-16. Es un periodo, ¿cómo se le denomina? Como el periodo de transición. ¿Por qué? Porque va a estar durante la Edad Media, entre el intermedio de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. ¿Sí? ¿Dónde se origina o dónde es la cuna del Renacimiento? En Europa. En Europa. Muy bien, en Europa. Europa es la cuna del Renacimiento. ¿Sí? En Europa, pero específicamente ¿en qué parte de Europa? ¿En qué país? Francia. En Francia, no, en Italia, en la ciudad de Florencia. ¿Ya ves? Muy En bien. Florencia. Aquí va a girar en torno a qué es el fruto de qué, del humanismo, que va a mostrar la nueva concepción del hombre y del mundo, ¿sí? Aquí se va a sustituir al teocentrismo medieval por el antropocentrismo, que ya no va a girar en torno a lo divino, sino también en cuanto al ser humano, ¿cierto o no? ¿Sí? Muy bien, pues tenemos que tener en cuenta ahí. ¿Y cómo se llegó a difundir el Renacimiento?
¿Cómo se llega a difundir con mayor énfasis? ¿Cómo se da a conocer mucho más este movimiento literario? ¿Cómo se llega a dar a conocer? ¿Cómo se llega a dar a conocer con mayor énfasis, chicos? La invención de la imprenta. Con la invención de la imprenta, ¿cierto? Es un ente fundamental. ¿Y cómo se le conoce al Renacimiento? Se le conoce con el término del dulce estilo nuevo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda al respecto? No, No. todo entendible.